días a todas y todos. La verdad, un gran gusto estar acá hoy en la mañana para trabajar sobre la sesión paralela Líneas de Cooperación y Apoyo a la Vivienda y los Asentamientos Informales frente al Cambio Climático. En esta sesión contaremos con la participación de Paloma Silva, de Vanessa Velasco, a quienes colegas, y de Pablo López, de CAF, a quienes en su momento efectivamente presentaré, y tendremos también una presentación virtual de Santiago Lorenzo de CEPAL. Entonces, agradecer su presencia, por supuesto, acá y a todos quienes nos observan vía streaming, para una discusión que es fundamental. Hoy en la mañana, inclusive, en la apertura, se hablaba de la importancia y necesidad del financiamiento. Podemos tener la mejor de las intenciones, podemos desarrollar los planes más perfectos y acabados, que sin embargo, si es que no contamos con fuentes de financiamiento y generación de recursos que cubran aquel repago aquellos repagos de obligaciones, difícilmente podremos llevar adelante una transformación urbana, podremos llevar adelante una implementación de la nueva agenda urbana y en general contar con ciudades inclusivas, más productivas, sostenibles. ¿Aló? Ya. En la sesión de hoy, en el evento de hoy, vamos a discutir respecto a esas disyuntivas, vamos a discutir respecto a aquellas dimensiones con especialistas de CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y del Banco Mundial. Vamos a ir exactamente en ese orden: Santiago Lorenzo, Paloma Silva, Pablo López y Vanessa Velasco. Y las preguntas generadoras, las preguntas alrededor del cual, queridos colegas, vamos a llevar adelante esta discusión, son cuáles son los instrumentos de cooperación, de financiamiento, porque finalmente los bancos tienen una tarea importantísima de conducir recursos desde el ahorro hacia la inversión, y los bancos multilaterales doblemente tienen aquella responsabilidad y pueden jugar ese rol fundamental. ¿Cuáles son los instrumentos de sus instituciones para apoyar los programas de vivienda, de desarrollo urbano, incorporando criterios tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, por supuesto, en la región de América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los sectores, las áreas en las cuales damos prioridad en dicha cooperación, en dicho financiamiento? Mucho mejor si pueden mencionar algunos ejemplos específicos en esa línea. Y por supuesto, una segunda dimensión, una segunda inquietud: ¿cuáles son los elementos claves para que estos instrumentos de financiamiento tengan el mayor impacto, tanto en la mitigación como en la adaptación? Siempre cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de infraestructura, del necesario incremento en los niveles de inversión en infraestructura que son requeridos por nuestra región. Siempre va a haber la discusión sobre cómo tener mayor impacto, cómo lograr que esos recursos, que siempre son escasos, satisfagan de mejor manera las necesidades, en este caso no solamente presentes, sino con una consideración de futuro. En esa línea, nuevamente, bienvenidos a todos quienes nos acompañan presencialmente hoy en Bogotá y a mis queridos colegas que están hoy en la mesa. Mi nombre es Diego Aulestia, yo soy el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL. En primer lugar, vamos a dar paso a la presentación de Santiago Lorenzo, quien es el jefe de la Unidad de Cambio Climático de CEPAL y que se va a referir a un tema global. Lo hemos colocado allí en primer lugar justamente por la visión, una visión abarcativa y una visión global de estos elementos, y luego tendremos Paloma Silva, Pablo López y Vanessa Velasco. Por favor, si pueden presentar el mensaje virtual de Santiago Lorenzo. Ya, tenemos algún inconveniente allí, entonces, bueno, sigamos por favor con Paloma Silva.
hago una breve introducción de Paloma Silva. Ella es especialista líder del sector políticas de vivienda y financiamiento. Es una experta en financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano en la región, actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Fue ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Tiene una amplia trayectoria en el sector y sin duda alguna nos podrá comentar respecto a estas inquietudes en los 10 minutos que cada uno de ustedes tiene para su participación. Adelante, Paloma. Ya nos advertiste, Diego. Muchas gracias por esta sesión. Y bueno, también los saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de CAF y de Banco Mundial. Y bueno, y sobre todo a los que nos están acompañando hoy en esta sesión. Miren, nosotros en el BID hemos cambiado muchísimo la atención a temas de vivienda y desarrollo urbano en la región. Como saben, el año pasado hicimos como el relanzamiento de la atención de vivienda y bueno, pues esto porque calculamos que hay 277 millones de personas que van a ser afectadas por el cambio climático en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, motivo por el cual todas las acciones que nosotros financiamos, damos cooperaciones técnicas de Grupo BID, tanto del lado de BID, BID Invest y BID Lab, tienen que tener un componente de atención y ahora lo llamamos a los compromisos de París. Entonces, pues realmente la intención es apoyar a que los países logren sus compromisos al 2030 y al 2050 en reducciones de emisiones de CO2, consumo de agua, energía, gas, etcétera. También lo que vemos es que hay una preocupación porque calculamos que en los siguientes años vamos a tener 17 millones de personas migrando por el cambio climático en la región y solamente en los últimos años hemos tenido pérdidas por 312,000 vidas en la región. Entonces esto ya no es opcional, es real. ¿Y por qué el sector vivienda y por qué no otros sectores tan intensivos en esto? Y por ejemplo, aquí veo a mis compañeros de CONAFIPS, y les llamo compañeros pues porque van a, en Ecuador estamos sacando programas de vivienda y me voy a levantar porque pues para hacerlo un poquito más divertido, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer, bueno, sabemos que el sector de la construcción impacta fuertemente a el cambio climático, tanto en los procesos constructivos como en los procesos de los materiales, ¿no? Y bueno, hoy lo platicaba la alcaldesa de aquí, de Bogotá, ¿no? Que decía, la ciudad de hora y media, bueno, pues hasta salió barato, ¿no? Hay muchos de nuestros países que es la ciudad de 3 horas. Entonces, bueno, pues como se está abordando es, y eso fue lo que Diego me dijo que tenía que platicar, entonces por eso se los digo, es bajo varios aspectos. Primero, trabajamos Grupo BID, hemos sacado ya 977 operaciones en vivienda en la región que computan más o menos $2 billones. En esos aspectos lo que hacemos es que primero llegamos al país y hacemos un diagnóstico de déficit habitacional, lo primero. O sea, ya no hacemos nada si no conocemos el déficit habitacional, el cuantitativo, el cualitativo, y ahí con Diego y con CEPAL estamos haciendo cosas preciosas porque estamos viendo también cómo hacer pues esos repositorios de información en donde tengamos esos estudios y transformando censos y encuestas nacionales de hogares, porque ni siquiera en los censos hay preguntas relacionadas con vivienda. Después que tenemos ese diagnóstico de déficit habitacional, hacemos un estudio de cadena de valor con los actores más importantes del país, ¿no? Entonces, con las cámaras de la industria de la construcción, con las asociaciones de bancos, con el sector público, social y privado. Obviamente con los ministerios, con los organismos nacionales de vivienda, con los bancos de desarrollo, con las organizaciones civiles. Y entonces vemos, ok, comenzando desde el famosísimo suelo, licencias, permisos, créditos a la construcción, constructores, etcétera, ¿no? Que decían que antes habían 10 constructores y ahora hay, o sea, necesitamos democratizar la construcción, necesitamos mucho más participación del sector privado, ¿no? Porque
tras COVID, la verdad es que los gobiernos se quedan con muy poco recurso fiscal. Entonces, todo lo que hacemos en el BID es para escalar y no podemos ir al board si no estamos haciendo crowding in. O sea, que haya la operación del BID esté escalando a muchísima participación del sector privado. Y después nos vamos a toda la parte de la demanda. Entonces estudiamos más o menos 24 eslabones de la cadena de valor y por ahí traíamos unos slides, pero no importa si no se los platico. Pero el caso es que identificamos de esos eslabones cuáles son los que tenemos que resarcir y arreglar con el objetivo de que sea el 70-30, ¿no? De que la operación del BID, la cooperación técnica al país, realmente escale la atención al déficit habitacional. ¿Y en qué hacemos entonces esas operaciones? Ya identificada el estudio de cadena de valor, los ayudamos, estamos ahorita trabajando en 17 países de la región, en diferentes programas de vivienda. Les digo, siempre entramos BID Invest, BID Lab y BID. Y todos impulsando la misma política pública. Entonces, BID Invest le da financiamiento a los bancos, a las microfinancieras, a los constructores. BID Invest hace toda la parte de innovación y nosotros desde el lado del BID hacemos pues todos los financiamientos. Mucho más ahora con bancos de desarrollo y con organismos nacionales de vivienda. O sea, van a empezar a ver muchas operaciones con Caja, operaciones con Fondo Social de Vivienda, con CONAFIPS, con… obviamente ya se habían hecho con Sociedad Hipotecaria Federal, con Fondo Mi Vivienda, etcétera, porque ellos no están limitados a la restricción presupuestal, tienen balances propios y ellos normalmente, por ejemplo, aquí tenemos a Yesenia de CONAFIPS y ellos, por ejemplo, atienden al 65% de la población informal de bajos ingresos. Entonces, eso con la banca comercial tradicional no podemos llegar. Entonces, encontramos justo en el estudio de cadena de valor que tarda entre 4 a 6 meses, cuáles son esos actores relevantes. Hacemos el arreglo institucional, entonces ahorita, por ejemplo, en Panamá estamos sacando la nueva ley de vivienda, estamos sacando la ley de arrendamiento, en Perú sacamos la ley DUS, siempre con un marco institucional, porque si queremos que los constructores entren a financiar, quieren ellos un horizonte de largo plazo, ¿no? Entonces quieren saber que hay una estructura legal que va a soportar esa inversión. Y después también hacemos las comisiones interministeriales de vivienda, en donde hay una mesa en la que se sienta el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Medio Ambiente, de Transporte, de Salud, para no tener ciudades de hora y media, ¿no? Sino que todos se pongan de acuerdo en lo que va a hacer esa ciudad. Y también a partir de todo ese arreglo institucional, entonces mucho trabajamos también con gobiernos locales, o sea, dentro del estudio de cadena de valor nos sentamos, pueden ser con 3 niveles de gobierno o 2 niveles de gobierno, dependiendo del país en cuestión, y vemos también todo eso que se tiene que resolver. Y después entonces nos ponemos a diseñar subsidios, a diseñar productos de financiamiento, pero solo hasta entonces, ¿no? Porque se diseñan desde los propios ministerios y aquí no me dejará, por ejemplo, mentir Ecuador, o sea, fue desde el propio ministerio del Midubi que empezó a trabajar con Ban Ecuador, con CONAFIPS, con otros actores para poder hacer esa transformación de país. Trabajamos subsidios, trabajamos financiamientos, fondos de garantía de primera pérdida. Ahorita en Brasil nos acaba de aprobar el board hace 4 semanas un fondo de microfinanciamiento que solo con 48 millones vamos a escalar a 144,000 personas, microcréditos. Y bueno, pues a partir de ahí es que entonces todo esto tiene que tener soluciones de vivienda resilientes. O sea, nosotros no nada más hacemos que mitiguen y se adapten al cambio climático, tienen que ser también resilientes. Entonces, del lado del BID Lab estamos viendo diferentes productos como el bambú, la madera, el adobe, etcétera, para también innovar en el tipo de soluciones de vivienda. Segundo, todas las soluciones de vivienda tienen que tener reducciones de las familias de consumo de agua, de energía, de gas. Entonces vemos proyectos arquitectónicos, orientaciones, materiales, ecotecnias y a partir de ahí
es que, y de la Mesa Interministerial de Vivienda, es que las reducciones que se logran del Ministerio de Vivienda se computan en los compromisos de país. Y luego vemos cosas virtuosas. De los ministerios de energía o de los ministerios del medio ambiente, parte de los subsidios que se usan allá para subsidiar las tarifas eléctricas o de gas, ahora se van a subsidio en vivienda, ¿no? Y es un subsidio mucho más inteligente porque es de una vez por todas, o sea, entonces estamos haciendo ese tipo de acciones y la verdad es que creo que Latinoamérica, déjenme decirles que nuestra región es la segunda región más afectada por el cambio climático. Entonces, en ese sentido, pues está tomando con la seriedad pertinente y ya nada más como anuncio, porque no es el tema de este panel, también estamos, todas las operaciones que hacemos tienen que tener transversalidad para los compromisos de París y para equidad de género y diversidad. Entonces, bueno, eso es. Y pues muchas gracias por la atención. Gracias, Diego. Gracias, compañeros, porque además nos estamos haciendo cosas muy lindas juntos. Y bueno, pues si alguna idea se les ocurre de esta mesa, algunos de ustedes desde el lado sector público o privado, el objetivo es trabajar todos juntos. El reto no es menor. Y la idea es que pues también se conozcan entre ustedes y hagamos esas redes para pues realmente aprovechar este rezago habitacional para 3 elementos puntuales: crecimiento de PIB, que nuestros países lo necesitan, empleo y soluciones que se adapten, mitiguen al cambio climático y también sean resilientes ante los embates. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias, Paloma. Muy comprensivo, y yo procuraré al final, de hecho queremos intencionalmente dejar tiempo para que haya algún diálogo con ustedes, que creo que es lo principal, entonces no voy a hacer un resumen, un sumario de lo que acaba de comentar Paloma. Tenemos ahora a Pablo López. Pablo López es coordinador de vivienda y hábitat en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y ojo, si es que no muchos están al tanto, pero la gerencia en CAF es Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas, que siempre me llama la atención, Pablo, aquello. Creo que hicieron ustedes un muy buen trabajo en aquello. En CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Pablo cuenta con una maestría en Planificación del Desarrollo, con mención en Economía Urbana, otorgado por la Universidad de Londres, y también es ingeniero civil y máster en Administración Pública por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Pablo, adelante, por favor, 10 minutos. Gracias, Diego. Muy buenos días a todas, a todos. También un placer poder compartir el panel con mis colegas del Banco Mundial, del BID y de CEPAL. Yo voy a tratar en estos 10 minutos atenerme al planteo que está en esta discusión de cómo desde un banco como el nuestro abordamos el tema de asentamientos precarios y sobre todo con esta mirada de adaptación y mitigación al cambio climático que estamos haciendo en términos de financiamiento. Creo que la exposición de Paloma recién fue muy exhaustiva, como dice Diego, y dio un panorama general de lo que significa un abordaje inteligente sobre el sector vivienda. Yo simplemente querría decirles primero que el CAF en los últimos 2 años ha dado un giro muy importante en torno a su objetivo estratégico en la región y con la nueva administración en CAF se ha planteado el desafío de convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe, y eso tiene muchísimas consecuencias en la manera de operar del banco, el enfoque del banco, las cosas que queremos hacer desde el banco. Y eso barre obviamente con todos los sectores y por supuesto también con el sector vivienda. Hay un desafío de movilizar para el 2026 alrededor de 25.000 millones de dólares, básicamente en lo que va a ser cartera verde. Queremos pasar del 20% al 40% de la participación de la cartera verde del banco. Y digo solamente para ilustrarlo, el año pasado de los 14.000 millones de dólares que aprobó el banco, 30% correspondió a cartera verde, cuando históricamente veníamos en un 20%, con lo cual
Digo esto para señalar que hay un mandato muy fuerte de que todo eso, toda esa perspectiva sea abordada de todos los temas del banco, de todos los sectores, de todas las unidades que trabajamos en el banco. Y por supuesto en el área que yo trabajo, el área de desarrollo urbano, y particularmente en lo que a nosotros nos compete, que es el tema de vivienda, el desafío nuestro es, y atendiendo al tema del panel, es cómo construir vivienda social verde, ¿no? Como vivienda social sustentable. Que no es simple porque a priori hay una práctica que está muy instalada en la región de la manera de construir vivienda, que muchas veces lo ven como un costo adicional, el pensar en lo que tiene que ver con vivienda verde o medidas que propongan la eficiencia energética. Eso requiere por ahí invertir en materiales diferentes, en instalaciones diferentes, en una arquitectura diferente. Con lo cual, bueno, obviamente que para nosotros es todo un desafío poder impulsar eso. Yo creo que los bancos estamos todos más o menos en eso, en ese esfuerzo por tratar de cambiar este paradigma de cómo concebir la mirada sobre la vivienda social. Nosotros, a diferencia del BID, del Banco Mundial, y a pesar de que el banco cuenta con más de 50 años de trabajo en la región, el tema de vivienda no había sido un tema abordado por CAF, por diferentes razones. Pero con esta nueva gestión hay una decisión muy fuerte de impulsar el sector vivienda en la región. Nosotros estamos en este momento terminando de desarrollar la estrategia de vivienda que justamente contempla este paraguas de vivienda, el foco muy fuerte en vivienda social y vivienda con esta característica de vivienda sustentable. Les decía, no tenemos nosotros mucha experiencia, pero sí hemos realizado 2 proyectos que me parece interesante comentar aquí. Porque bueno, también un poco, digo, nos habías pedido si podíamos ejemplificar con algunos de los instrumentos que estamos llevando adelante. Nosotros, más allá de ser también, al igual que el Banco Mundial, el BID, agencia implementadora de los fondos verdes, el año pasado hemos realizado alrededor de, sumando entre los distintos fondos de financiamiento verde, unos 15, 20 proyectos, tanto en financiamiento como en estudios. Pero bueno, son proyectos que llevan mucho tiempo estructurarlos, mucha burocracia en los fondos para poder tenerlos disponibles en poco tiempo. Entonces, estamos pensando internamente qué alternativas podemos también ofrecer para complementar los recursos que están disponibles a nivel internacional para el financiamiento verde y cómo esto lo podemos canalizar en las operaciones de crédito nuestra de manera mucho más directa, ¿no? Entonces, les quería comentar, nosotros hay un proyecto emblemático para nosotros de urbanización de asentamientos informales en la ciudad de Buenos Aires, 3 asentamientos muy importantes, uno de ellos con casi 35.000 personas que residen ahí. Y más allá que, bueno, obviamente la mayoría de ustedes deben saber en qué consiste este tipo de intervenciones y todas las bondades que encierran estas intervenciones integrales, no dejan de también mostrar la dificultad que significa llevar a escala ese tipo de intervenciones, ¿no? Mencionaban hoy a la mañana la cantidad de familias, de hogares que viven en asentamientos precarios. Los recursos públicos no alcanzan para abordar esa problemática. A pesar de que en la región un 20% de la inversión pública se destina a vivienda, son recursos insuficientes para abordar el enorme déficit que Paloma también mencionaba recién, que tenemos en la región. Con lo cual, el desafío es mirar esas intervenciones, por ejemplo, los asentamientos precarios, en un contexto mucho más amplio, más allá del asentamiento, ¿no? Y básicamente cómo muchas de las soluciones en los asentamientos precarios no necesariamente tienen que estar dentro del asentamiento, ¿no? Y creo que lo más importante en esta perspectiva de integración a nivel urbano es cómo estos asentamientos se vinculan con el resto de la ciudad, cómo acceden a las oportunidades que brinda la ciudad en materia de educación, en materia de salud, etc. Y que me parece que ese es un primer punto que me gustaría traer, y sobre todo también de que esa problemática responde a una problemática mayor y que tiene que ver con la dificultad para acceder a una vivienda cada vez mayor, esta dificultad cada vez mayor en la región y en el mundo, pero particularmente en la región hay un desacople entre el incremento del precio de la vivienda, del precio de la tierra y los ingresos medios de América Latina,
de los hogares de América Latina, con lo cual es una dificultad que trasvasa todos los sectores socioeconómicos, fundamentalmente los medios y bajos, y con lo cual también limita las posibilidades de aquellas familias que puedan buscar alternativas de vivienda en los asentamientos precarios. Digo, podemos hablar después en las particularidades de esta intervención, hay muchísimos aprendizajes para nosotros. La otra intervención es en Ecuador. Nosotros estamos apoyando el programa Casa para Todos en Ecuador, donde uno de los componentes, estamos fondeando un fideicomiso que tiene Ecuador para poder facilitar el acceso al crédito hipotecario por parte de las familias con menos ingresos. Esto básicamente bajándole el riesgo a la banca privada a través de este fideicomiso. Nosotros estamos aportando financiamiento. Entiendo que el BID también lo ha hecho en Ecuador en esquemas similares. Esto permite también liberar recursos del sector privado para también abordar el financiamiento de vivienda social. Y un poco en relación con esto que decía al inicio, ¿no? O sea, los recursos públicos no alcanzan, o sea, si no movilizamos al sector privado también para apalancar los recursos públicos, hay estimaciones que hablan de que podríamos multiplicar por 5 los recursos que se destinan desde el sector público al sector vivienda si hacemos participar o profundizamos el crédito hipotecario en la región, que por otro lado es muy bajo comparado en términos relativos con otras regiones, y que creo que esos son medidas, instrumentos por ahí más apropiados para pensar este enorme desafío que es cómo trabajar con la cantidad creciente de asentamientos precarios que hay en la región, en un contexto, como les decía, de cada vez más dificultad para acceder a la vivienda por parte de la mayoría de los latinoamericanos. Yo terminaría acá y dejo para la segunda sesión otras preguntas. Muchas gracias, Pablo. Creo que mencionaste muy bien los retos y entre ellos también, cuando mencionabas vivienda verde, bueno, ¿qué es exactamente vivienda verde? Entonces, de hecho, eso también se complementa con otras de las intervenciones. Yo quiero dar el paso ahora a Vanessa Velasco, es nuestra tercera panelista. Vanessa es especialista en desarrollo urbano en el Banco Mundial desde el 2015. Ella es arquitecta, máster en planificación urbana, máster en administración urbana y especialista en mercados de suelo y políticas para América Latina y el Caribe. En el Banco Mundial ha tenido amplia actividad en la región. Tiene amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos urbanos. Ha trabajado en Colombia en responsabilidades en organizaciones públicas y privadas. Por favor, Vanessa, adelante. Adelante con la presentación de Vanessa, por favor, Banco Mundial. Ya está, ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación y por supuesto que contenta estoy de estar en este panel tan importante y tan especial. Siguiente, por favor. Yo me voy a darle un par de slides para datos estratégicos. Por favor, la siguiente. Gracias. Entonces, un poco me uno a esta reflexión que había señalado ya Paloma, en el cual, por supuesto, los montos, no solamente en términos de pérdidas de vida, sino también en la pérdida de activos de lo que genera cambio climático, han venido en aumento, tanto que estamos viendo un 60% de crecimiento anual en las pérdidas. Y hay algo muy concreto y es que en los últimos 40 años, para un estudio que tenemos en el banco de alrededor de 117 países, nos hemos dado cuenta que se ha aumentado alrededor de 192% el crecimiento de afectaciones en áreas costeras y un 114% el crecimiento en inundaciones. Es decir, esto es algo que está anualmente creciendo, pero que también ha venido acumulándose en un tema importante sobre el cual hay que empezar a atender. El otro tema, y no me uno a la reflexión que hacía previamente mi colega Paloma, y es que el proceso de migración dejó de ser un proceso exclusivamente por cambios de gobierno y político y se está volviendo masivo en términos de cambio climático. Entonces, tanto, y coincidimos plenamente, las políticas de vivienda como las líneas de desarrollo urbano tienen que responder a esa necesidad y esa situación de migración que vamos a tener. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las operaciones, más que de las operaciones de crédito, dentro de los proyectos que tiene el banco, ha habido un tema interesante que también viene acompañado de la línea como los gobiernos han venido enfrentando las diferentes situaciones, tanto en la región como a nivel global. Por un lado, estábamos partiendo de líneas que iban probablemente de políticas integrales de vivienda, que se pensaban que deberían tener o subsidios. Por el otro lado, pensábamos muy en la línea de la cadena de valor
si era adecuado trabajar exclusivamente en la demanda, ahora también sabemos que debemos trabajar en paralelo con la oferta. El tema de vivienda nueva para segmentos medios y bajos ingresos ahora migra a un tema de vivienda nueva para segmentos de ingreso informal, pero también para la necesidad de ampliar acciones de mejoramiento de vivienda en área urbana y rural. Y tenemos un par de experiencias interesantes en la región que nos están llevando y permitiendo pensar este tipo de ejercicios. El tema de la vivienda en renta, importantísimo porque se convierte también en un programa que no necesariamente va exclusivamente a población vulnerable país, sino también es una respuesta al fenómeno migratorio, y con el BID acompañamos un ejercicio en Colombia también muy interesante frente al tema. Probablemente pensar en vivienda para hogares de segmento medio y bajo ingreso, al tiempo hay que estar trabajando en ello, y un acceso a la vivienda asociado a acceso a la ciudad. Eso es muy interesante en ejercicios que hemos hecho para las diferentes operaciones y proyectos que tenemos. Nos ha llamado mucho la atención que lo que pensábamos que eran áreas servidas, que estaban ubicadas en zonas consolidadas de la ciudad y desarrolladas, no necesariamente están 100% servidas. Entonces, este acceso a la ciudad en términos de servicios públicos, infraestructura y transporte es algo que también viene atento a las operaciones que tenemos y a los proyectos del banco. Y por otro lado, todo esto tiene un enfoque transversal de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que son dos diferentes acciones y hay que tenerlas conjuntas para abordar el tema. Siguiente, por favor. Ahora, muy en la línea de la cadena de valor, por supuesto, para la preparación y para los proyectos del banco, el ejercicio de cadena de valor también se aborda desde la preparación, implementación y seguimiento y monitoreo de los proyectos. Pero aquí viene un tema muy interesante, y es que para efectos concretos de la preparación de proyectos y de la ejecución de proyectos, no solamente es entender la cadena de valor del mercado formal de vivienda, sino también entender el procedimiento del mercado informal de la vivienda. Y eso nos lleva a pensar también en esta relación que se debe tener en cuenta frente a las diferentes aproximaciones, es decir, aquel hogar que no tiene problema para acceder a vivienda, aquel hogar que puede acceder a la vivienda en un mercado formal a través de financiación formal, aquel que puede acceder a la vivienda pero requiere de un apoyo de gobierno, y aquel que definitivamente está en mercado es de ingreso informal, que probablemente tiene una condición de baja calidad en su vivienda y que probablemente es el más expuesto al cambio climático. Ahí es el segmento más grande, y por eso los programas han venido orientándose no exclusivamente a los de adquisición de vivienda, sino al mejorar esa vivienda que usualmente va a estar localizada en este segmento. Siguiente, por favor. Simplemente aquí me detendré a hacer un par de reflexiones. Como Grupo Banco Mundial, nosotros trabajamos el Banco Mundial, MIGA y el IFC, y de manera conjunta estamos trabajando también muy en el esquema muy similar en el BID, a intervenciones y asistencias técnicas que creemos que eso se están llevando a pensar en temas frontera y que es importante tenerlos en consideración. Por un lado, es plantearnos el cómo hacer más efectivo el mejoramiento de vivienda incremental en áreas urbanas y rurales en municipios y ciudades que sean de menor tamaño. Eso es uno de los temas que viene a reflexión, y para eso estamos trabajando en un ejercicio de un piloto de microcrédito y crédito en la operación de Colombia, que puede dar enseñanzas para la región. Por el otro lado, hablar de ya los programas de adquisición de vivienda, no necesariamente asociados exclusivamente al mercado formal, sino también aquellos que tienen ingreso informal. Ahí también estamos preparando un apoyo para el desarrollo de un crédito, una línea de crédito también asociado a temas informales, y por supuesto va asociado al tema muy de la mano de lo que señalaba mi colega de recalibración, rediseño y atención al tema de subsidios. Por el otro lado, hay un tema importante entre la financiación para infraestructura, porque como les comentaba, para nosotros es muy importante la mezcla entre los dos temas, vivienda y desarrollo urbano, y aquí los temas de cómo apalancar financiación de infraestructura resiliente utilizando esquemas de garantías, emisiones, pago por resultados a los municipios o a las fundaciones o gremiaciones que puedan adelantar este tipo de obras, es algo que también estamos trabajando en diferentes operaciones. Por último,
Y hay un tema súper importante para la región y nos ha llamado tanto la atención en las operaciones que tenemos en implementación en Colombia como la que estamos preparando en conjunto ahora con el BID, que tenemos la fortuna de trabajar juntos en esa segunda fase, y es la participación comunitaria en los procesos de vivienda y desarrollo urbano, es decir, toda la línea de autoconstrucción, autogestión y la forma en que podríamos aportar a los gobiernos en este tema. Por último, el tema de migrantes, como les comentaba, creo que las enseñanzas que podemos tener frente a los temas de los programas de renta para migrante y no solamente esto, sino la vinculación de qué tipo de infraestructura de cohesión social se debe desarrollar en los municipios que tienen comunidad receptora que reciba migrantes es muy importante para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Estos son simplemente trajimos a colación un par de operaciones de las que estamos trabajando en el banco. Tal vez simplemente quisiera traer a la mesa que es muy importante para poder llegar a ese diagnóstico, esa caracterización previa a la preparación de la operación y por supuesto poner en marcha todo el conocimiento de la cadena de valor de vivienda, tener presente los sistemas de información y la analítica de datos para poder llegar a la focalización cierta de estos programas y de las ayudas que se requieran. Ahí nosotros hemos venido trabajando con un tema muy importante frente a la creación de índices de vulnerabilidad urbana, apoyando a los gobiernos en la creación de índices de gestión del riesgo y también en toda esa analítica de datos para la selección de hogar y polígono para intervención. En el tema puntual también, dentro de la línea de proyectos, quisiéramos destacar que dentro de los préstamos que ofrece el banco, particularmente hacia ordenamiento territorial y atención a gestión de riesgos y desastres, está toda esta línea de financiación para atención de riesgos que se hace a través de los CAT-GDOs, pero también hacia los esquemas de financiación municipal de pagos por resultados para aquellos municipios que adelanten infraestructura que permita el desarrollo de adaptación y mitigación de cambio climático. Y por último, tal vez hablar de, siguiente por favor. Y tal vez acá un poco lo que quería comentarles y para nosotros ha sido muy relevante el tema de entender el desarrollo urbano como un hecho importante para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Entonces, para efectos concretos, este es un caso que analizamos para Bogotá y en términos generales es que de no existir la posibilidad de rehabilitar a ciertas áreas de la ciudad, evidentemente el ritmo de expansión que tiene la ciudad, el país en términos de suelo debería ser el doble al que existe en Colombia. Entonces hay un tema de reflexión frente al tema de rehabilitación urbana. Lo otro es, siguiente por favor. Sabemos que el 70% de los hogares que se encuentran en Latinoamérica que están deficitarios de algún tipo de característica viven ya en áreas desarrolladas, es decir, nos estamos enfrentando al fenómeno de estar trabajando en una mayor cantidad de suelo en áreas ya desarrolladas y eso va a requerir algún tipo de actuación importante frente al tema. Yo creo que aquí es muy importante que para efectos de los proyectos y de las asistencias del banco, el hecho de entender el fenómeno urbano de forma integral, es decir, el consumo de suelo, la necesidad de hablar de sistemas de transporte que de alguna forma permitan, si no la contención, sí la integración de ciertas áreas urbanas y la recuperación económica de zonas de rehabilitación, es importante tenerlo en cuenta y eso es algo que hemos venido mirando. Siguiente, por favor. Un minuto. Y digamos que simplemente para temas concretos, lo que vemos es la oportunidad en la revitalización urbana de poder hablar de participación comunitaria en la revitalización, recuperación de zonas de áreas económicas y de recuperación socioeconómica de las zonas con participación comunitaria. Y también un tema importante y es hablar de la consolidación o el apoyo del desarrollo de agencias u operadores de carácter público-privado que puedan adelantar esas acciones de forma masiva. Siguiente, por favor. Tal vez el último tema que nos parecía importante contar y más allá de las operaciones que tenemos en desarrollo urbano es la necesidad de tener 3 mensajes claves sobre los cuales estamos trabajando en la agenda actualmente. El primero es diseñar infraestructura resiliente para rehabilitar áreas urbanas que esté articulado con programas de vivienda. El segundo es escalar los diversos programas de vivienda para ciudades intermedias y áreas rurales y el fortalecer la política de vivienda teniendo en cuenta el fenómeno migratorio que ya hemos conversado, que tiene que ver con los temas no necesariamente
o exclusivamente político, sino también de cambio climático. Tal vez por ahora eso íbamos conversando. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy comprensivo también. Me encantó lo último allí, la transformación urbana necesaria para un cierre de brechas, que yo creo que en América Latina ese es el gran reto que tenemos, es justamente brechas ambiental, económica y social. Vamos ahora a la presentación virtual de Santiago Lorenzo, colega de CEPAL, y mientras tanto los invito a que sus inquietudes a los panelistas, una vez que ya han transcurrido las presentaciones presenciales y por supuesto también las que pudiese haber a Santiago, que sus preguntas las hagan a través de la app, a todos aquellos que han podido descargar la app y si no lo han hecho, son invitados a hacerlo. Sí, puedes conectarte, puedes conectarte al meeting. Tequendama Meeting y uno puede conectarse sin señal inclusive y pueden enviar allí sus preguntas. Pero vamos adelante, por favor, entonces, a los colegas que están allí en el apoyo técnico con el mensaje grabado de Santiago Lorenzo, jefe de la Unidad de Cambio Climático de CEPAL. Buenas tardes todos y todas. Vengo de la CEPAL a hablar aquí y agradezco la invitación al Quinto Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat 2020. La presentación va a ser sobre el financiamiento público para promover la asequibilidad y resiliencia de la vivienda frente a la crisis climática. En realidad voy a hablar de financiamiento público y la complementariedad con el privado, que es en cuestión de vivienda hay mucho volumen de financiamiento privado. Entonces, primero es rápidamente hablar de que las necesidades de financiamiento para la transición que se requieren los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del Acuerdo de París está entre 7 y 19% del PIB, se calcula, de inversión necesaria. Por otro lado, tenemos que en todo el mundo se calcula que es del 7%. En América Latina, históricamente, el 19% del PIB es la inversión, que es muy baja, 35% en el sudeste asiático. Por eso hay pérdida de competitividad y muchas necesidades no atendidas. Y en particular, en cuestiones de clima, tenemos que hay un compromiso de 100.000 millones de dólares anuales que en realidad la última estimación del año pasado se prevé que era 83 miles de millones de dólares. Por otro lado, la asistencia al desarrollo también no alcanza las cifras que se requieren y la inversión extranjera directa sobre todo sucede en los países del norte. El espacio fiscal en América Latina es muy reducido. Lo experimentamos con la pandemia, no había recursos que inyectar para recuperar las economías. Y a pesar de ello, pues, se inyectó dinero y bueno, los índices de endeudamiento crecieron, que ya eran altos, y crecieron. Per cápita es una de las regiones más endeudadas del mundo. Es decir, financiamiento público externo o interno, hay poco margen de maniobra. Tenemos que contar con el financiamiento privado. Aquí tenemos el financiamiento climático, particularmente en América Latina, viene de 5 fuentes y ha sido de los bancos nacionales de desarrollo un protagonismo inicial, pero lo ha retomado los multilaterales y, interesante, los bonos etiquetados como verdes ligados a la sostenibilidad o sostenibles. Ese es un mecanismo que puede ayudar mucho al sector. Los bonos sociales también, o sostenibles, que atienden lo ambiental y lo social. Como necesitamos el sector privado, es bueno hacer referencia de que están sucediendo muchas cosas porque los riesgos clima se están movilizando, dada su alto potencial de materialidad, están movilizando a la industria, al sector financiero, a incorporar el riesgo clima y para ello la adaptación o resiliencia frente a la vulnerabilidad que tenemos
ante el cambio climático es importante, es un factor importante que debemos desarrollar las herramientas adecuadas y las capacidades para que se lleve cabalmente esta incorporación, y eso ayudará a que el financiamiento privado sí se destine a mejores construcciones más resilientes, sin hacer las cosas que se han hecho de construir donde hay mucha vulnerabilidad. Eso, si se fortalecen las herramientas de análisis de riesgo clima, se fortalece la situación del sector financiero para hacer financiamientos adecuados. Y para esta materia es importante las taxonomías. ¿Por qué? Porque las taxonomías son una herramienta de manejo de riesgo. Así lo hemos entendido en CEPAL, también son una herramienta de política industrial para la sostenibilidad, y por tanto estamos trabajando a nivel regional y apoyando algunas taxonomías locales. Hay que recordar que una taxonomía es la piedra fundacional del financiamiento sostenible, puesto que los inversores sí necesitan saber qué es verde y qué no es verde y por qué. Son solo un instrumento de política, no van a resolver todo y se complementan con instrumentos de política existentes. Es para la movilización de capital privado, aunque en algún tipo de inversión y gasto público también sirven como guías. Sin embargo, en la inversión pública es más por impacto y no por desempeño, que las taxonomías se basan en indicadores de desempeño. Alinean las inversiones privadas a objetivos de interés público y es una herramienta, como decía, de manejo de riesgos financieros relacionados con factores ambientales, sociales y de gobernabilidad. La taxonomía para viviendas y barrios en zonas vulnerables que requiere, pues hay que recordar que la construcción de este tipo de viviendas es industria mediana y muy local. Las hipotecas, esas sí que son por instituciones financieras mucho más reducidas en número, y por tanto por ahí puede ser que la taxonomía pueda influir el tipo de construcción. También hay que tener en cuenta que si la taxonomía, a pesar de no ser de resiliencia, es de mitigación o de desempeño en el uso del agua, promueve eficiencia en ambos casos, en energía y en agua. Eso quiere decir que reduce la presión en la factura mensual de los hogares y por tanto libera recursos para pagar la hipoteca. En principio, ese principio pues deriva en que puede reducir la tasa de interés y por tanto el costo de capital de la hipoteca. Y eso es importante. La referencia es la europea, que sí que enfatiza el consumo energético, pero en América Latina vamos a un poco a platicar sobre qué tipo de criterios adicionales puede llevar una taxonomía. En principio, los objetivos energéticos van a estar ya, como en muchos países, hay propuestas de empezar a ajustarlos vía reglamentos, y por tanto la taxonomía tal vez no sería tan necesaria en cuestión energética si es que estos reglamentos se llevan a cabo como en algunas jurisdicciones se plantea. A mano derecha tenemos una cédula de evaluación técnica para una actividad económica, y poniendo en caso que la actividad sea la construcción de vivienda, no se puede poner un tipo de vivienda u otro, o sea, es en genérico, no es viviendas en barrios marginales, aunque eventualmente se podría llegar a ello más adelante, cuando haga una geolocalización de las actividades que con los desarrollos de los sistemas de información geográfica son cada vez más posibles. Entonces, es muy probable que tengamos que quedarnos con el parámetro principal de energía o agua, dependiendo de la región. Posiblemente agua sea en algunos casos más importante, porque, por lo que decía, porque refuerza el manejo de un riesgo que ayuda a la reducción del costo del capital. Sin embargo, en el segmento de no daños significativos, si ponemos el hábitat específico, donde se sitúa la casa habitación, ahí puede desarrollarse el aspecto de adaptación o biodiversidad como unos factores que nos pueden dar mucho más información para
hacer el desarrollo de vivienda de forma que sea resiliente. El respeto a la legalidad es uno de los fundamentos de las taxonomías y, por tanto, si existe ordenamiento territorial y reglamento de construcción, deben ser respetados, y eso también ayuda para un mejor manejo de la construcción en estos lugares. Existen, por otro lado, algunas certificaciones con potencial de equivalencia que ya conocen las empresas constructoras, y puede ser también un poco el punto de partida para la taxonomía, la aplicación de taxonomía. En estos casos, ustedes conocen muy bien LEED, EDGE y Living Building Challenge, entre otras, y esto, como ya se maneja y tiene eficiencia energética y eficiencia en el agua, puede ser el punto de partida. Entonces habría que hacer énfasis en la parte, en la creación de capacidades para el no daño significativo, que es donde podríamos enfatizar la resiliencia de estas comunidades, la observación de los ordenamientos territoriales y demás, y a partir de ello trabajarlo y con ello preparar la transición para la aplicación de una taxonomía ya más sofisticada. Eso sería todo. Es simplemente alimento para la discusión, porque no existe una taxonomía de esa índole. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Listo, bueno, muchísimas gracias a Santiago a la distancia. A ver, la verdad es que juzgando incluso por ya algunas preguntas, yo creo que hay un interés significativo en que podamos dialogar. Yo invitaría a lo siguiente, no estoy seguro, Pablo, ¿ustedes tienen la app, tienen las preguntas? Ya, tal vez allí, porque hay algunas para ti, Pablo, yo te puedo pasar acá. Vanessa, para que tú también puedas ver, porque hay algunas inquietudes y tal vez yo dispararía, y esos son los privilegios que tenemos los moderadores, de disparar primero. Y la verdad, queridos y apreciadísimos colegas de Banca Multilateral, ustedes veían allí el gráfico en el cual se ve o se advierte la importancia que tienen los recursos canalizados por Banca Multilateral. Y a la vez es cada vez mayor la presencia de los bonos verdes. Santiago justamente hizo una consideración hacia la necesidad de taxonomía, es decir, ¿a qué estamos llamando verde? ¿Sí? Que efectivamente en ocasiones es más fácil distinguir el animal que describirlo, y realmente con el tema de taxonomías hay un avance obviamente a nivel nacional, y esperamos que por supuesto cada vez más en la región hacia aquello. La pregunta mía o la reflexión es, hemos hablado de la importancia del financiamiento privado. De hecho, alguien por allí comparte la misma inquietud en cuanto, Pablo, a la cifra que diste del 20% de inversión en vivienda. En cuanto a mí me pareció que era una cifra elevada, porque más bien lo que nosotros estamos advirtiendo en la región es que hay una suerte de estancamiento en los recursos públicos que se destinan hacia vivienda y desarrollo urbano, y por otro lado los recursos privados, que son necesarísimos, no pueden cubrir esa brecha, hablando nuevamente de esas deficiencias, a menos que se den ciertas características, o inclusive aun cuando se den ciertas características, va a ser muy complejo que los recursos privados puedan cubrir aquello. Es decir, necesitamos mayor inversión. Nuevamente, allí había algunas cifras, la verdad, miles de millones de dólares, pero necesitamos significativamente mayores recursos de inversión que tienen que venir de todas las fuentes que estaban allí, inclusive en ese gráfico. El punto es que cuando hablamos de financiamiento, cuando hablamos de crédito, esos créditos tienen que repagarse en 15, 20 años. Entonces, no es solamente el tema de acceder a créditos desde los estados nacionales o desde los gobiernos locales, sino también generar recursos que permitan cubrir el pago de ese servicio de la deuda, por un lado. Y por otro lado, creo que allí Vanessa y Paloma también lo comentaba, el acceso al financiamiento privado por parte de los hogares para acceder a vivienda. ¿Cuántas viviendas en América Latina se hacen con financiamiento del sector formal? En el mejor de los casos, 1 de cada 3, 1 de cada 4, dependiendo de los países, ¿no es cierto? Entonces, la mayor parte es informal, la mayor parte es sin financiamiento. ¿Cómo rompemos esa brecha? Entonces, yo pongo allí la inquietud. Ustedes allí habrán visto que hay algunas preguntas específicas que no quisiera yo en esta ronda, por tema de tiempo, replicarlas, pero tal vez, si es que les parece, hacemos en el orden en reverso de las
de lo que han sido las inquietudes y luego creo que sí vamos a tener unos minutos inclusive para abrir tal vez alguna otra ronda de preguntas así. Por favor. Estaba mirando el tiempo las que han llegado. Muy bien, bueno, esa primera pregunta está muy atada a los temas y ha sido, lo primero es que hay que decir que ha sido un proceso muy interesante de la operación de crédito asociada a Colombia. Yo creo que hay tres temas fundamentales que habrá que mirar. La primera es, celebramos la definición de procesos como la de curadurías sociales, porque pensamos que eso puede ser una de las líneas atractivas para poder generar una reglamentación no necesariamente flexible, pero sí adecuada para poder avanzar en temas de mejoramiento y probablemente en temas de requisitos mínimos que se vayan a requerir para intervenciones. Lo segundo es mirar muy bien la flexibilización de requisitos asociados a temas de verificación de vivienda, siempre y cuando estos no conlleven, y previo a esto un análisis de riesgos muy presente frente a lo que significa esa flexibilización de requisitos de verificación, tanto para la construcción de la obra de mejoramiento, como también para la financiación y la entrega de esos aportes del gobierno nacional o gobierno distrital y cómo mitigar esos riesgos. Creemos que hay un tema importante de revisar en verificación sin que eso no se inscriba al hecho de flexibilizarlo. Y por último hay un tema súper presente y es el tema de los requisitos de la legalización urbanística. Para efectos concretos, si es sin ánimo de hablar de la flexibilización de la legalización, sí plantear la forma de revisar un poco mejor esos menores contenidos de lo que debe tener un acto de reconocimiento para poder avanzar en las obras que se puedan adelantar dentro de mejoramiento de barrios y vivienda. A través de esos tres temas, pero principalmente la importancia de avanzar en el tema de los análisis de riesgos, que significaría la flexibilización, sin que eso no quiera decir que no se haga. Y para la segunda, ¿arrancó la segunda? Sí. Si quieres la respuesta. Perfecto, muy bien, disculpen, pensé que, perdón, desorden, pensé que nos íbamos a tener un poquito. Sí, básicamente es la siguiente, porque para efectos concretos, si estuviéramos hablando de programas de renta, no necesariamente estamos hablando de programas de renta en adquisición, sino de renta asociada a mejoramiento, a mayores unidades producto de vivienda incremental. Entonces, en ese orden de ideas, el poder articular, que es un ejercicio muy bonito que ha empezado a hacer en el caso de Bogotá a través de Plan Terrazas, el poder articular los apoyos de vivienda en renta con los apoyos que se dan para el mejoramiento de vivienda con característica incremental, permitirá aumentar el stock de vivienda existente que ya está en áreas consolidadas. Entonces, en ese orden de ideas, podría también el programa de vivienda renta apoyar los efectos de la no expansión innecesaria por producción de vivienda nueva. Eso es un poco como la línea asociada específicamente a cambio climático. Hacer la pregunta. Perdón. Sí, porque te estaba mirando, perdón. Sí, claro. La pregunta, yo también asumí, la pregunta iba asociada, y corrígeme, lo digo con mis palabras, era cómo los programas de vivienda en renta apoyan a la reducción, al cambio climático. Era esto, ¿sí? Okay. Bueno, a ver, por ahí Diego, vos levantaste algunos puntos y creo que hay una pregunta también vinculada a eso. Yo lo que decía recién, que obviamente frente al tamaño del déficit, y creo que lo hemos dicho varios acá, la inversión pública no alcanza. O sea, sí o sí necesitamos movilizar los recursos del sector privado en una región que se caracteriza porque la profundización del crédito hipotecario es muy bajo. Cuando uno lo compara con Europa, con Estados Unidos, bueno, sobre todo con Estados Unidos, pero es muy baja, salvo algunas excepciones en la región como Chile, pero igual sigue siendo bajo en términos relativos con otras regiones. El crédito hipotecario necesita profundizarse en la región.
Yo creo que ese es un gran desafío para nosotros también como banco, cómo ayudar al sector público a apalancar esos recursos privados, cómo facilitar el acceso al crédito hipotecario. Y cuando yo decía que hay algunos análisis que se hicieron en CAF, se podría multiplicar por 5 los recursos públicos con si uno pudiese profundizar el crédito hipotecario en la región. Solamente digo, había una pregunta también ahí que me pareció interesante, por ahí no tiene estrictamente que ver con esto, pero preguntaban de cuando uno piensa en la intervención en un asentamiento, ¿qué pasa con el resto de los servicios que llegan al asentamiento, ¿no? Con el tema de educación, con el tema de cultura, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que por ahí muy rápidamente lo había mencionado, que muchas veces la solución en los asentamientos precarios no necesariamente está en el asentamiento. Y menciono simplemente el caso de una de los 3 barrios que estamos urbanizando en Buenos Aires. La misma comunidad decidió no construir una escuela en el barrio y lo que querían era que los hijos y las hijas pudiesen ir a las buenas escuelas que estaban en barrios próximos por una cuestión de mixtura social, de poder conocer otras realidades, etc. Digo, eso nos lleva también a reflexionar porque digo, los costos de urbanización son altísimos. O sea, muchas veces cuesta mucho menos. ¿Cómo? Sí, cuesta muchas veces menos construir una vivienda nueva que urbanizar un barrio existente. Digo, y sobre todo pues entran a jugar un montón de cuestiones que entran en tensión en términos, yo diría, hasta de equidad, ¿no? Digo, entre lo que uno podría llamar las familias, hay todo un universo en los asentamientos precarios de gente que realmente no tiene dónde vivir, hasta familias o dueños de más de 2 o 3 viviendas y que alquilan dentro del asentamiento informal. Y lo que sería en el resto de la ciudad, familias que viven hacinadas o que comparten el alquiler con otras familias. Digo, ¿cómo llegar con estos recursos públicos escasos de manera equitativa a este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, por eso un poco me parece importante poder insertar esta discusión dentro de un contexto más amplio de lo que son los mercados de vivienda, ¿no? Y sobre todo de la solución que ofrece la ciudad en su conjunto a las familias o a las personas que están buscando el acceso a oportunidades, entre ellas los servicios de vivienda. Me gustó mucho esto último que dijo Pablo. Y déjenme comentarles que a mí me tocó sacar el primer programa de vivienda Ecocasa en México hace ya 13 años. Y no hacía nada de sostenibilidad, era financiera, ¿no? Y ahora acabo de mandar mi tesis de doctorado de sostenibilidad. Y bueno, en la tesis lo que me tocó hacer fue revisar todas las reformas estructurales que pusimos en marcha en México, la modernización del Infonavit, la creación de Sociedad Hipotecaria Federal, la creación de CONAVI, los subsidios, etcétera, y ver de esas reformas estructurales cuáles desde el punto de vista estadístico eran relevantes para la atención al déficit habitacional. ¿Y saben cuáles fueron las 2 que fueron relevantes? La modernización del Infonavit y la reducción de la inflación y la tasa de interés, la reforma monetaria del gobierno. Para mí, y sí quisiera que nos fuéramos de este panel, porque además lo provocó el speaker de CEPAL, pensando de manera disruptiva. Para mí, el mejor combate al cambio climático es que se baje la inflación y que haya acceso al financiamiento para las familias. O sea, ninguna familia quiere vivir en un asentamiento informal, en un lecho de río, en un lugar que tiene una falla geológica. Lo tiene que hacer por 2 razones. Porque es informal, porque no puede comprobar sus ingresos, porque no tiene acceso a un intermediario financiero, ¿no? Y porque la inflación es tan alta que las tasas de interés no se pueden pagar. Entonces, creo que hay que pensar de manera disruptiva y hay que buscar a esos intermediarios financieros y ese ecosistema que está sentado aquí,
O sea, estamos aquí sentados y a los asistentes técnicos y a los que saben dialogar con la familia y empezar a crear esos ecosistemas. Y nosotros lo estamos haciendo en Ecuador. En Ecuador estamos trabajando con Hábitat para la Humanidad, estamos trabajando con CONAFIPS, que atiende a cajas de ahorro, a microfinancieras y a familias de bajos ingresos. Estamos trabajando con organismos ejecutores de obra que no son los desarrolladores tradicionales. Y la idea es cómo abatir ese déficit habitacional con miras al cambio climático, porque la vivienda formal, la verdad es que ya les hemos puesto muchísimos limitantes, ¿no? Les pusimos los perímetros de contención urbana, pusimos que tenían que estar a ciertos diámetros de equipamientos de salud, de educación, etcétera. Les pusimos ecocasas, EDGE-LEEDs, pero en los asentamientos informales lo que no queremos es que se sigan generando, ¿no? Y que las familias tengan que llegar ahí porque no tienen otra opción. Si eligen autoconstruir su vivienda y autoproducirla, hay que apoyarlos. Pero si es porque no tienen acceso, me parece que un poco lo que tú decías, a mí me tocó estar en Barrio 31 muchos meses de mi vida, ¿no? Y en esas eran unas calles muy estrechas en donde la temperatura era 5 grados más alta, ¿no?, que el resto de la ciudad, y era pues porque era la única opción de vivienda que tenían. Entonces, creo que todos sabemos que estamos en el cambio climático, todos sabemos que vamos a tener 17 millones en el corto plazo de migrantes por el cambio climático, sabemos de los embates, o sea, estamos poniendo zonas bioclimáticas, simuladores, certificaciones, etcétera, pero para mí el cambio climático se abate atendiendo a las familias en lugares dignos, y dado que no son suficientes los recursos fiscales, se tiene que hacer de la mano con cooperativas, con cajas de ahorros, con bancos de desarrollo, con organismos nacionales de vivienda, que en alianza con estas empresas tan importantes como Hábitat para la Humanidad y los demás que están en la región, puedan hacerlo con asistencia técnica y la solución que ellos necesitan. Ese sería mi mensaje final. Sí, hay una pregunta que me parece que está por aquí, que me parece que puede ser muy interesante para retomar, y es asociada a de qué manera se considera el financiamiento de vivienda, el equipamiento para la educación, salud, trabajo, dentro de los polígonos de desarrollo. Y atrás, y yo creo que es muy importante retomar la pregunta en el sentido en el que, independiente de las inversiones en vivienda, pues por supuesto el tener una infraestructura soporte no solamente de servicios básicos, sino de servicios sociales en un entorno es muy importante para la permanencia o para la localización de estas familias. Entonces yo creería que, y ese es uno de los temas interesantes, y es, no es solamente la vivienda que responde al cambio climático, es el diseño de mejoramientos de barrio, migración a transformaciones urbanas que respondan al cambio climático. Viene un reto enorme en esto, y es que no solamente es la inversión para hacer las infraestructuras, sino cómo se operan, cómo se monitorean, cuál es el seguimiento, y ahí la participación de las bancas de desarrollo de segundo piso, un tipo Findetero, un tipo Caixa, funcionan muy bien. Y lo otro es también, para efectos de banco, lo miramos también un poquito así, y es la responsabilidad de los municipios y los incentivos para que los municipios también adelanten estas acciones, que no sea un hecho exclusivamente de gobierno central. Quería cerrar un poco con eso, que me pareció la pregunta interesante hacia el lado de desarrollo urbano. Muchísimas gracias. Y creo que esta multiplicidad de enfoques, esta multidimensionalidad, articulación local, nacional, el hecho de que no sea solamente vivienda propia, de que no hablemos únicamente de vivienda, hablemos de hábitat, hablemos de ciudad, el que no puede ser solamente inversión pública, tiene que ser también inversión privada, que tenemos que motivarla. Una de las inquietudes, de hecho, era este tema de taxonomías, son responsabilidad de los supervisores nacionales, llámese Superintendencia de Financiamiento, llámese Banco de la República, Banco Central, etcétera, diferentes arreglos institucionales que existen, pero claramente, y yo creo que este es el mensaje principal, es que tenemos que pensar y abordar estos problemas ya desde una óptica diferente. Yo creo que los tres colegas hicieron, los cuatro, considerando a mi colega de casi de escritorio, Santiago, hicieron una muy buena tarea en que podamos aproximarnos a una realidad a la cual todos
nos hemos aproximado históricamente en los últimos años con una perspectiva que a todas luces, bajo el cambio climático, tiene que modificarse, tiene que ampliarse más en su alcance. Y yo creo que con eso concluimos el día de hoy. Agradecer su presencia, agradecer a la CAF también, que fue con apoyo de la CAF que fue posible esta realización. Yo sí quiero, y aprovecho que está Mónica, porque la verdad yo sí quiero felicitar a Hábitat para la Humanidad, a todos quienes han hecho posible un evento de estas características, que es muy importante, un encuentro, este encuentro en Bogotá. Concluyo con un anuncio muy simple, es que habrá un almuerzo ligero, un lunch ligero a la salida de la sala. Gracias. Gracias a todos.